¿Algún pensamiento sobre el posible resurgimiento laborista tras el escándalo de Johnson? ¿Cuál escándalo de Johnson? Si tiene un escándalo cada 3 minutos. Es una cosa absolutamente atroz. No veo al Partido Laborista. Ojalá y surja, pero yo los veo absolutamente paralizados. Desde la salida de Corbyn, que nunca debió estar allí, si un sujeto pro-Brexit, antisemita, no es un hombre de izquierda que puede estar al frente de uno de los partidos socialdemócratas más importantes del mundo. Fue una vergüenza increíble lo de Jeremy Corbyn, movido además desde atrás por un personaje como Owens. Y si se resurge el laborismo, hace muchísima falta, pero yo no lo veo salir. Yo en lo poco que veo de televisión británica, no veo que esté siendo un factor dentro del debate político en este momento el Partido Laborista, y me parece terrible que no lo esté siendo, por cierto. ¿No cree usted que Corbyn pertenece a esa izquierda rancia que ha perdido contacto con la clase media? Sí, pero es que es una izquierda... Es una izquierda que no tendría que hacer nada en el laborismo. Yo creo que Corbyn habría estado mucho mejor ubicado en el Partido Comunista de la Unión del Reino Unido, si existe, en el Partido Comunista inglés, o algo, o lo más parecido a eso. No creo que fuera un verdadero líder laborista, ¿no? En el sentido de las ideas de una socialdemocracia tipo Clement Attlee, donde se privilegiara el internacionalismo, se privilegiara la igualdad entre todos los seres humanos. Son cosas que no estaban presentes en el pensamiento continuado de Corbyn. Y por supuesto, su absoluta grisura le dejó las puertas abiertas durante mucho tiempo a los conservadores británicos, hasta que un payaso como Johnson pudo llegar a hacer realidad el Brexit, que también lo quería Corbyn. Si buscan en YouTube, por ejemplo, están sus discursos en Irlanda, cuando pedía que Irlanda votara en contra de Europa. Y creo que le hizo un daño al laborismo. Ojalá y pueda resurgir. Yo sería el primero. Sería el primero en aplaudirlo, por supuesto, porque me encanta el Reino Unido, adoro Londres, tengo amigos. Mi sobrina querida está estudiando en Essex. Tengo grandes cantidades de amigos en el Reino Unido y no me gusta verlos vivir bajo la égida de un monigote despeinado y absolutamente esperpéntico, y con un desprecio a las leyes pero tan brutal de Johnson, un desprecio a la gente común que verdaderamente es estremecedor.